Me llamo Carmen Rodríguez. Tengo 74 años. Durante los últimos 6 meses no pude sentir mi propia sonrisa. Me quedé congelada, literalmente, por culpa de una hoja que creí que me devolvería la belleza. Y me arrepiento de haber pensado que borrar mis arrugas con un supuesto remedio milagroso borraría también mi inseguridad. En el proceso, casi me borro a mí misma de la vida de mi familia. Perdí 6 meses de sonrisas genuinas, de apoyar la mejilla en el hombro de mi esposo, de dejar que mis nietos vieran cómo mi rostro se iluminaba de verdad al mirarlos. Déjame contarte qué pasó. Todo empezó 2 meses después de mi cumpleaños. Estaba en mi cocina, aquí en Las Palmas, preparando polvorones. Mi nieta Sofía, una de mis 11 nietos, me hizo una videollamada. Nos reíamos a carcajadas por una historia que me estaba contando. Ella tomó una captura de pantalla y me la envió. Y en vez de ver su alegría, lo único que vi fueron las líneas profundas alrededor de mis ojos, mis líneas de risa. En ese momento dejé de reír. Esa imagen se quedó en mi teléfono como una pequeña bomba silenciosa. La semana siguiente estaba en el Centro Cultural jugando a las cartas. Mi amiga Teresa, que tiene 82 años y la sonrisa más arrugada y maravillosa del mundo, se inclinó hacia mí y me susurró que había encontrado un milagro por internet. Luego me puso algo en la palma de la mano. Era una hoja seca, quebradiza. Secreto ancestral amazónico, dijo en voz baja. Haces una pasta y lo borra todo, incluso a nuestra edad. Dijo nuestra edad como si fuera un problema que había que solucionar. Sentí una oleada de esperanza. Me llevé aquella hoja a casa como si fuera un tesoro secreto. La escondí en mi cesta de tejido, junto a la bufanda azul que estaba haciendo para Antonio. 3 noches después, cuando Antonio se quedó dormido en su sillón leyendo el periódico, probé la pasta. Cerré la puerta del baño. Trituré la hoja con un poco de agua en el mortero que uso para las especias. La mezcla era verde amarga y olía a hierba húmeda. Me la extendí por la cara bajo la luz blanca del baño. Al principio estaba fresca, luego empezó a tensar. Ese fue el inicio de mi ritual secreto. Cada 2 noches repetía el proceso. Le dije a Antonio que era una crema nueva para piel sensible. Una mentira pequeña. Pero las mentiras pequeñas construyen muros. La tensión dejó de ser ocasional y se volvió constante. Empecé a apagar antes la lámpara del salón para que no me viera con claridad. Dejé de apoyar la mejilla en su hombro cuando veíamos nuestras series. Ese es mi lugar favorito del mundo. Pero tenía miedo de que la pasta se manchara. Él me miraba curioso, pero no insistía. Siempre ha respetado mi espacio. Yo me sentía aislada, tan concentrada en la superficie de mi piel que no notaba que me estaba alejando del calor que hacía mi vida cálida. Después de una semana, sí, mi piel parecía más lisa, pero mis expresiones estaban apagadas.
Mis cejas no se elevaban igual. Mi sonrisa amplia, esa que Antonio dice que lo enamoró, se sentía físicamente contenida. Intentaba reírme con uno de mis nietos y notaba rigidez, como si mi cara estuviera envuelta en una venda invisible. Me convencí de que ese era el precio de la belleza, pero la palabra belleza empezó a sonar vacía. Entonces llegó el cumpleaños de mi nieto Marcos, que cumplía 8 años. Estaba frente a su tarta de dinosaurios, lleno de ilusión antes de soplar las velas. Yo estaba detrás del teléfono haciendo fotos. Abuela, ponte en la foto, gritó. Todos me miraron. Mi rostro se sentía tirante, extraño. Me arrodillé detrás de él y forcé una sonrisa. Fue una actuación. Esa noche mi hija Laura me enseñaba las fotos en su móvil. Se detuvo en la de Marcos y yo. Mamá, te ves diferente. ¿Te encuentras bien? Miré la imagen. Mi sonrisa era una línea fina y educada. Mis ojos no se arrugaban en las comisuras. No parecía la abuela alegre de Marcos. Parecía una desconocida amable que se había colado en la fiesta. Ahí se rompió la ilusión. La hoja no había borrado mis arrugas, me había borrado a mí. Tiré lo que quedaba a la basura. Y durante una semana solo usé mi jabón de lavanda de siempre, el que Antonio me regaló hace años. Olía a hogar. Una mañana, mientras tomábamos café, Antonio contó uno de sus chistes absurdos de toda la vida. Y por primera vez en meses lo sentí. De verdad. Mis mejillas se elevaron, mis ojos se estrecharon. La piel alrededor se arrugó. Fue un poco rígido, como una puerta que no se abre hace tiempo, pero se movió. Una sonrisa real. Antonio lo vio. Me tocó la mejilla con el pulgar, justo sobre una de esas líneas profundas. Ahí estás, dijo en voz baja. Ahí estás. Eso fue lo que entendí que había estado arriesgando. No eran las arrugas, era su capacidad de encontrarme. Ahora sé que mi cara es un mapa. Esta línea entre mis cejas es de 30 años corrigiendo exámenes en la universidad, concentrada, preocupada por mis alumnos. Estas pequeñas redes junto a mis ojos son de entrecerrarlos bajo el sol de Canarias con mis hijos y luego con mis nietos. Las líneas alrededor de mi boca son 50 años de besar a Antonio antes de dormir, de susurrar secretos, de reír en la cocina. Al intentar suavizar ese mapa, estaba negando mi historia. No estaba corrigiendo errores, estaba borrando pruebas. El golpe más duro vino unos días después. Sofía vino a tomar té. Me miró fijamente. Abuela, estás más triste últimamente. Desde mi boda. ¿Pasa algo? No solo me había escondido de la cámara, me había escondido de ella. Mi alegría había sido cautelosa, medida, y ella lo notó. Me perdí un poco en mi cabeza, le dije. Me tomó la cara entre las manos, como yo hacía con ella de niña. Abuela, tu cara es mi favorita del mundo. Es la cara que me leía cuentos. No se te ocurra no quererla. Lloré, de verdad. Y mi cara, por fin, se movió como debía. Dolía, como descongelarse después del frío.
pero era real. Esa noche saqué la bufanda azul de la cesta. Cada punto era una conexión. Pensé en mis arrugas igual, cada una un hilo en el tejido de mi vida. Si tiras de uno, se deshace todo. Empecé poco a poco a volver a mí. Horneé una tarta de manzanas sin preocuparme por la harina en el pelo. Me senté al sol a tejer, sintiendo el calor en mi piel verdadera. Me apoyé en el hombro de Antonio, sin pensar en nada más que en la suavidad de su camisa. Y miré otras caras con nuevos ojos. Las arrugas de Teresa ya no eran un defecto, eran un archivo de risas. Las manchas en las manos de Antonio eran constelaciones que conocía de memoria. Aprendí que mi cara no era un problema que resolver, sino una historia que leer. Mi inseguridad no era sobre la piel, era sobre creer la mentira de que el valor de una mujer está en su suavidad, en su falta de evidencia. El consejo que te doy es sencillo. Tira tu versión de mi hoja. La crema milagrosa, la cita que te da miedo pero crees necesaria, el ángulo forzado en cada foto. Déjalo. Mírate en el espejo y pregúntate, ¿qué historia cuenta esta línea? Tal vez es una noche sin dormir cuidando a un hijo enfermo. Eso es amor. Tal vez es risa compartida. Eso es conexión. Deja que te toquen la cara, que tus nietos la exploren, que tu pareja trace sus líneas. Es el único tratamiento antiedad real, la aceptación y el amor. Todavía tienes tiempo. Yo no puedo recuperar esos 6 meses, pero tengo este día. Mi sonrisa aún a veces se siente un poco oxidada, pero es mía y la uso. La semana pasada mi hija me hizo una foto enseñando a mi nieto a estirar masa para empanadillas. Los dos llenos de harina, riendo. Mi cara en esa imagen es un festival de líneas y alegría. Es la mejor foto en años, porque estoy ahí. Si mi historia te tocó, suscríbete y activa las notificaciones. Aquí compartimos lecciones aprendidas viviendo. Déjame un comentario. ¿Qué línea de tu rostro tiene una historia hermosa detrás? Compártela. Dale me gusta si esto te recordó que tu historia está escrita en ti. Y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Un libro que me ayudó fue La belleza de lo que queda, de Steve Leder. No trata de piel, sino de lo que permanece cuando dejamos de enfocarnos en la superficie. Me llamo Carmen Rodríguez, tengo 74 años. Soy profesora jubilada, tejedora, repostera, esposa de Antonio, madre y abuela de 11. Este es mi rostro, guarda toda mi vida. Ya no le tengo miedo a la evidencia. No escondas tu historia, llévala contigo. Es lo más hermoso que tienes.